De parte de Jesús misericordioso y de su Santísima Madre, la Virgen María, la Reina de la Paz, enviamos un cordial saludo a todos los hermanos que están en sintonía de este prestigioso canal Teleamiga, la que reúne la familia, la que forma en valores cristianos. Queremos decirles que Dios nunca nos abandona, que Dios nunca nos deja solo, que es ese Dios que nos acoge, que nos perdona y que nos ama. Seguimos recorriendo este hermoso camino de preparación hacia la consagración total al triunfo inmaculado del Sagrado Corazón de María. Nos encontramos hoy en la 16ª lección, titulada El perdón, un tema hermosísimo. No podemos llegar a consagrarnos sin antes tener la experiencia de sentirnos perdonados y de haber perdonado. El perdón nos concede a todos la gracia de ser libres, la gracia de ser sanados interiormente. El perdón es fuente de liberación y de sanación interior. A todos a lo largo de la vida nos han ofendido. Todos hemos llegado a sentir ese dolor que produce la ofensa del otro. Y en muchas ocasiones esto ha generado rencores en nuestros corazones. Aunque es natural sentir ese dolor ante el sufrimiento que se nos causa. Las razones por las que una persona puede sembrar el terrible mal del odio en su corazón son múltiples, son muy diversas. Entre las que destacamos la alta expectativa que tenemos de las demás personas, cuando usted espera tanto del otro y que el otro no corresponda a lo que usted le ha brindado, cuando el otro te traiciona, cuando el otro te falla, cuando el otro te hiere, cuando el otro no hace o no responde a lo que tú le has dado o le has ofrecido. El segundo momento es el orgullo que nos ciega y no tolera que nos traten de esa manera, no tolera que nos traten así. Existen personas con temperamentos excesivamente impresionables que hacen actitudes de otro que para algunos apenas generarían un pequeño disgusto. Para esto siembra un profundo odio en su corazón. Simpatía y antipatías humanas que generan una inexplicable aversión hacia ciertas personas, aversión que de no ser rechazada puede terminar sembrando un resentimiento del todo irracional. La gran mayoría de las enfermedades coronarias ya se ha comprobado científicamente que es producto de ese odio, de ese resentimiento y de ese rencor que le roba la paz y la tranquilidad a los seres humanos. Por eso hoy vamos a hacer una explicación qué es el perdón, su fundamento bíblico y la experiencia de nosotros poder perdonar. El perdón es un don de Dios, es el superdón, es el perfecto don, es un regalo de parte de Dios. Por eso, antes de entrar en la explicación bíblica, antes de dar la explicación del perdón y de llevarles a perdonar, quisiéramos que junto con Orlando, que hoy nos acompaña, iniciáramos nuestro espacio, nuestro programa, nuestra 16ª lección con una canción que se titula La oración del pobre. Es una canción hermosísima que tú, de donde me estás viendo, que tú, de donde me estás escuchando, te invito a que la hagas de corazón. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi
miseria, despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Que sea el Señor, a través del Espíritu Santo, que hoy transforme nuestra vida entera, que nos regale la gracia, que nos regale esa actitud de poder cambiar, de sacar todo aquello que nos impide crecer en nuestra vida. Y si algo impide el crecimiento espiritual, es la incapacidad de poder perdonar. Si usted tiene el deseo de perdonar, pero no puede, pídale a Dios esa gracia y el Señor te la concederá, porque el perdón es un regalo y es un don de Dios. Para aproximarnos adecuadamente el tema del perdón, es importante saber que el odio se inspira en una justicia mal entendida, la justicia de la crueldad, que expresa: el que me la hace, me la paga, pensando que la única manera de responder a una agresión es con otra agresión, pagando mal por mal. Así se hace de nuevo actual la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Los cristianos, mis queridos hermanos, fuimos llamados por nuestro Señor a superar esa ley, a detener la cadena del odio, de la venganza, de la crueldad. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5:38. Y el mismo Pablo dice: combatid el mal a costa del bien. No os canséis de hacer el bien. ¿Significa esto que debemos estar de acuerdo con las injusticias? No, más bien significa que ni la peor injusticia puede dañar nuestro corazón, y que más grande es la justicia hacia nosotros que el amor hacia aquel que nos ha ofendido. Es cierto que esto es más fácil decirlo que vivirlo. Por eso, para perdonar se requiere de la gracia de Dios, que no la negará a quien la pida humildemente, con perseverancia. Lo que les he dicho, usted tiene el deseo, usted quiere perdonar, pero no podrá hacerlo si no le pide a Dios la gracia, que a través del Espíritu Santo le regale ese don maravilloso, porque el perdón es fuente de liberación y de sanación interior. Lo que les decía ayer: callar es de sabio, amar es de humilde, perdonar es de hombres valientes. Nelson Mandela, respecto al perdón, en una película que ha recorrido el mundo entero, que se llama Invictus, que significa el invencible, ha dicho: el daño más grande que le puede ocasionar a una persona no es ponerlo bajo unas rejas físicas, sino llevar al hombre a odiar, que albergue en su corazón resentimiento y sentimientos malos. Nunca me sentí esclavo, nunca me sentí coaccionado en mi libertad, porque nunca dejé de amar, porque siempre Dios me regaló la gracia de poder perdonar. Pidámosle al Señor esa gracia, pidámosle a Orlando que nos explique a nivel bíblico qué es el perdón, de dónde viene esa palabra, sus raíces griegas, hebreas, qué significa la palabra perdón y sus fundamentos bíblicos. Bueno, vamos a ver en esta mañana de dónde deriva la palabra perdón. La palabra perdón tiene su raíz en el hebreo,
del verbo kafar, que significa ocultar, limpiar. Antiguamente los judíos lo utilizaban para perdonar los pecados del pueblo y ofrecerse también sacrificio hacia Dios. Pero también tenemos una raíz del verbo griego que es afieme, que significa enviar lejos, perdonar las deudas. También la palabra viene del hebreo harizomai, que significa también ocultar. Viene la palabra griega de gracia, de haritomen. Dios que se hace gracia a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, la base fundamental del perdón es el misterio pascual de Cristo. Cristo que se ha hecho hombre, Dios que se ha hecho hombre para redimir al mundo del pecado. El odio es algo terrible. Quien odia pierde la gracia de Dios, haciéndose semejante a Satanás, padre del odio. Es como quien toma un veneno esperando que se muera la persona a la que él odia. Es el que odia el que se envenena. El que odia es semejante a una persona que toma un carbón encendido en la mano, esperando que se queme el otro. El rencor es propio de almas pequeñas, limitadas, de corazones estrechos y mezquinos. Personas que no han conocido el verdadero amor. Lo curioso es que quien odia sigue dando poder al otro para hacerle daño. En definitiva, quien no perdona se tortura a sí mismo. El perdón, en cambio, es sanador. Perdonar es tomar la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente. El perdón es el perfecto don, un superdón, pues un don es tanto más perfecto cuando menos lo merezca quien lo recibe. Si una persona trabaja todo un mes y a cambio de este trabajo recibe una remuneración, decimos que esta persona recibió lo que merecía. Aquí no hay ningún don, ningún regalo, solo recibe el producto de su esfuerzo y de su trabajo. Pero si tenemos a otro que no trabaja en todo el mes y no obstante también recibe la remuneración, entonces aquí tenemos un don, un regalo que se da a quien no lo merece, algo que no nace de la justicia, que en este caso exigiría no dar nada a quien nada ha hecho, sino de la grandeza del corazón de quien da. Pero supongamos que esta persona no solo ha trabajado en todo el mes, sino que se ha empecinado en hacer absolutamente difícil el trabajo al prójimo, y sin embargo, éste le sigue recompensando. Bajo el criterio del mundo, aquí tenemos a un tonto. Bajo el criterio del Evangelio, aquí tenemos un corazón semejante al de Jesús, que no se cansó de darnos, aunque le rechazamos, un corazón que ama verdaderamente. Así es el perdón, requiere grandeza de corazón, requiere lógica del amor, de la generosidad, de la magnanimidad, el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. Ese es el don de Dios, un don perfecto que se llama perdón. Visto así, pareciera que el perdón solo trajera beneficio a la persona que lo recibe, lo cual no es cierto. Siendo honestos, el perdón beneficia más a quien lo da que a quien lo recibe, porque cuando uno perdona, está siendo libre. Cuando uno perdona, descansa. Cuando uno perdona, mis queridos hermanos, sana, se libera de ese peso interior. Vayámonos a esa parte bíblica y que nos hablen un poco de los tipos de perdón. En la parte bíblica aparece en Efesios 2:14, Dios vino para que recibiéramos de Él el perdón. Encontramos en Juan 8 también la mujer adúltera que es perdonada, y también donde Jesús perdona a los crucificados. En Lucas 23:34 Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que hoy nosotros le pidamos a Dios también la gracia de poder perdonar a aquellos que nos han herido, a aquellos
que nos han hecho daño. Que le pidamos al Señor en este momento crucial de nuestra vida una gracia. Padre, que nada de lo que nos haya acaecido y acontecido nos haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en la desesperación. No nos dejes caer, Señor, en odios y en resentimientos que nos llenan el corazón de sentimientos malos que nos hacen entristecer. Bueno, existen dos tipos de perdón. Está el perdón divino y el humano. El perdón humano tiene su base en el perdón divino. ¿Por qué? El Dios que se ha hecho hombre, Jesús, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesús es la propiciación por el pecado, es el depositario de la culpa, y eso nos libra de la muerte a través de su Hijo Jesucristo. El perdón es un derecho, ¿por qué? Porque Dios nos lo ha dado primero. ¿Y por qué es un deber? Porque todo cristiano tiene el deber de perdonar a los demás, porque esto lo hemos recibido de Jesús hecho hombre, el Dios que se humaniza para contemplar al hombre, para que el hombre tenga presencia de Dios y Dios en el hombre. Por eso, queridos hermanos, el perdón nos libera, nos hace partícipes del amor de Dios, porque Dios es perfecto. Por lo tanto, el perdón es perfecto porque viene de Dios. La plenitud del perdón es Jesucristo, que se ha encarnado en el seno de la Virgen María, se ha hecho hombre y por amar al hombre ha muerto en la cruz para redimir al mundo del pecado, para nuestro perdón. Es una gracia que yo de algo les he dicho a lo largo de los programas, no queremos como abordar, queremos darles pincelazos para que usted le pidan a Dios la gracia de poder formarse en estas 33 lecciones. La lección de hoy fue el tema del perdón. Qué bonito que nosotros podamos cerrar este espacio pidiéndole a Dios esa gracia. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido a lo largo de mi vida. Sé que tú me darás la fuerza para perdonar. Te doy gracias porque tú me amas y deseas mi felicidad más que yo mismo. Señor, yo renuncio al sentimiento de rencor que tengo en contra de ti por todas las veces que pensé que tú enviabas la muerte a mi familia, a la gente que decía que era voluntad de Dios. Si ha habido un resentimiento subconsciente en mí, renuncio a él, me perdono a mí mismo, perdono a todos los que me han hecho daño, a mis padres, a mis hermanos, perdono al esposo, a la esposa, a mis hijos, a mi yerno, a mi nuera, a mis parientes, mis compañeros, perdono a mi obispo, perdono a mi párroco, perdono a la iglesia, perdono a mi comunidad, perdono a aquellos que trabajan en el campo de la salud, a mis maestros, a mi jefe, perdono, Señor, a mis amigos y a todas las personas que me han ofendido. Yo te pido perdonar a quien considero mi peor enemigo, al que me cuesta más perdonar, al que le digo que nunca le perdonaría. Gracias, Señor, porque tú me libras del mal y me ayudas a perdonar. Gracias por tu amor y paz. Haz que tu Espíritu Santo ilumine a todos los rincones de mi mente para bendecirte, porque me he sentido liberado y sanado interiormente a través de la gracia del perdón, a través de ese mandato del Señor en la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a aquel que me ha ofendido. Que hoy tú me reveles la gracia de poder perdonar siempre. Dios les guarde, Dios les proteja, Dios les conceda los deseos santos de su corazón.